A continuación, tendrá lugar la formación de Pascua a cargo del seminarista Alberto Jesús Campos Torres. Alberto es de sobra conocido por todos, porque desde su adolescencia está unido a la hermandad, participando en todos los cultos que le es posible. Estudió Podología en la Universidad de Sevilla y en la actualidad está estudiando en el Seminario Metropolitano de la Archidiócesis de Sevilla. Muchas gracias, querido Antonio. Y antes de saludar, quisiera desear a todos una feliz Pascua de Resurrección, con el verdadero deseo de que Cristo haya resucitado en todos vuestros corazones y sobre todo, que ese espíritu que hoy hemos escuchado en el Evangelio, que ha soplado Jesús a sus apóstoles, nos llene el corazón a nosotros, para que salgamos prestos de la misma forma que ellos salieron a anunciar el Evangelio. Querido hermano mayor y Junta de Gobierno de esta Hermandad de la Resurrección de nuestro Señor, Niño Jesús Perdido y Nuestra Señora de la Candelaria, gracias por invitarme y también me es emocionante porque, bueno, como yo he estado aquí, yo qué sé cuántos años llevo ya aquí, 10 años, de todas las formas posibles, y que me iba a decir a mí que después de prácticamente 10 años iba a acabar yo aquí sentado delante de vosotros dando una charla, la cosa de la providencia divina, que ni hasta yo la entiendo. Pero deseo que estéis celebrando una buena Pascua de Resurrección y que os puedan servir estas palabras que os voy a dirigir de verdad de corazón. Yo quisiera centrarme solo exclusivamente en el evento más importante de todos los cristianos y del que nosotros bebemos en la fe desde hace más de 2000 años y por el que nosotros tenemos el motivo de salir a la calle y decir a boca llena que somos hermanos de la hermandad de nuestro Niño Jesús Perdido, de la Candelaria, que somos cristianos. Y no es más que nada que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y esta resurrección me gustaría enfrentarla a partir de 3 perspectivas. Una perspectiva histórica, una perspectiva teológica y una perspectiva espiritual. Para después sacar 3 conclusiones a modo de idea que cada uno se lo lleve en su corazón y si le sirve bien, pues bendito sea Dios. Primeramente, desde un marco histórico, tenemos que tener en cuenta que la resurrección no es un fenómeno especulativo, no es algo aleatorio, sino es un hecho concreto que sucede en un espacio y en un tiempo determinado. Nos lo indica en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 3.1, cuando Jesús empieza a hacer su vida pública, nos dice que en el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, durante el pontificado de Anás y de Caifás. Es decir, que los evangelios nos presentan alrededor de este hecho una serie de personajes que dan testimonio de este acontecimiento. Y no solo lo que nosotros obtenemos a partir de los evangelios, porque es un mismo marco histórico, sino que también tenemos otras fuentes externas que corroboran el hecho de la resurrección históricamente. Por un lado tenemos los descubrimientos del monasterio esenio de Qumran, esos famosos papiros, por lo que nosotros hoy podemos darle veracidad a lo que leemos en los evangelios. Esos códices sinaíticos, códices alejandrinos, etcétera, que forman una gran revolución a nivel biblista. Pero no solo aquello relacionado con la fe, con la religiosidad, sino también lo que nos dicen los documentos del libro de Historia Judía del célebre historiador Flavio Josefo, que lo escribió su obra en torno al 70 después de Cristo, alrededor de la destrucción del templo de Jerusalén y de la invasión total de Roma sobre Judea. Además, también tenemos, volviendo ya a los evangelios, que todos los textos del Nuevo Testamento, todos, atestiguan este hecho. Hasta incluso de distintas epístolas, desde los Hechos de los Apóstoles, los 4 evangelios, las cartas de Pablo, de Pedro, de Juan, de Santiago. Ninguno difiere del relato común, pero realmente, ¿qué testimonio que tenemos hoy día? ¿Qué datos tenemos actualmente de esta resurrección? Son solo 2 realmente, para decir verdad, no voy a contar ninguna milonga. Son solo 2. Un sepulcro vacío y los testimonios de las apariciones.
Y aquí llegamos al punto central de esta perspectiva histórica, y es que lo que nosotros obtenemos inmediatamente de los relatos del Nuevo Testamento y de la historia en sí es la fe de los discípulos, esa fe de los discípulos que ha llegado hasta nosotros. Pero la resurrección en sí como acontecimiento solo se puede captar a través de la fe. Aparte de estos datos que os he dado, solo desde el prisma de la fe. ¿Y por qué? Porque la investigación histórica, que es mucha y variada y podría dar muchos datos, la investigación histórica no percibe la resurrección como si fuera un hecho puntual en que sucede trascendentemente. Porque es cierto que no solo tenemos datos en los evangelios, sino que tenemos datos también en los evangelios apócrifos, que no son libros ocultos ni libros misteriosos, son libros simplemente que la Iglesia ha catalogado como no revelados, pero son libros válidos de los que obtener datos, como puede ser el evangelio apócrifo de Pedro, que detalla muy concretamente la resurrección. Muchas de las tradiciones que tenemos hoy día de la resurrección vienen de este evangelio apócrifo de Pedro, sino que se centra en la misteriosa concreción histórica y metahistórica, me refiero a lo histórico y a lo que supera la historia, de los encuentros de este Jesús resucitado con los discípulos. Es ahí. Es decir, que a través de estos relatos, independientemente los unos de los otros, porque los 4 evangelios son escritos en diferentes lugares, en diferentes contextos y por diferentes personas o grupos de personas, como sabemos bien en el caso del evangelio de Juan, se puede llegar a una verificación que supone un encuentro con las pistas y señales del mismo Jesús resucitado que Él ha querido dejarnos, porque tengamos esto en cuenta. Si nosotros conocemos a Jesús resucitado, es porque Él mismo se ha querido dejar ver, es porque Él se ha querido aparecer ante nosotros, si no, no estaremos hablando nada. Y este hecho lo encontramos muy concretamente, y a mí me toca mucho el corazón esta parte, lo encontramos en la primera carta a los Corintios 15, 3, 8, donde se presenta la resurrección como un acontecimiento histórico y a la vez un acontecimiento de la fe. Leo textualmente, para no faltar a la palabra. Os he transmitido lo que a mi vez yo he recibido, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, fue sepultado y ha resucitado al tercer día según las Escrituras, y se apareció a Cefas, a Pedro, y a los 12, y después se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Después se apareció a Santiago, hago paréntesis, no el apóstol, sino al líder de la iglesia de Jerusalén del momento, y a todos los apóstoles. Y por último, como un aborto, se apareció también a mí, refiriéndose San Pablo a sí mismo. Esta carta de Pablo a los Corintios, que está verificada, que nace del puño y letra del apóstol San Pablo, está escrita solo 20 años después de la muerte y la resurrección de Jesucristo. Entonces, nos anuncia una verdad de fe, pero que queda verificada por la realidad del acontecimiento y que la hace alejarse totalmente de los mitos. O sea, cuando nosotros decimos los cristianos que la resurrección es un mito, es un hecho totalmente falso. Del mito se obtiene un pensamiento filosófico, pero esto no es una filosofía, esto es una verdad de fe y una verdad histórica. Por tanto, estamos ante un acontecimiento histórico, pero que supera en sí la misma historia, porque ese acontecimiento hoy día se hace. ¿Dónde? Se acaba de hacer la Eucaristía, se renueva cada día. Es un salto cualitativo radical que abre una nueva dimensión de la vida. Es decir, a nosotros, los hombres de carne y hueso, nos abre una nueva esperanza, una nueva forma de ser. Ahora saltamos desde este punto de nueva forma de ser al punto de vista teológico, partiendo de la base de que los cristianos, me repito el hecho, hemos conocido la resurrección por lo que Él mismo ha dejado de verse, voluntariamente. De Dios solo conocemos lo que Él nos ha revelado. Y por tanto,
la resurrección en sí es un misterio. Pero no un misterio como los cuartos milenios de Iker Jiménez. Una cosa ahí que te queda... No. Eso no es un misterio para nosotros los cristianos. Que también, porque hay partes que no entendemos. Sino que es una verdad oculta a través de los tiempos en el seno de Dios, en el corazón de Dios, y que ha sido revelada ahora en el final de los tiempos, que es ahora, en el que estamos, en el final de los tiempos. Jesucristo en su resurrección se aparece en un cuerpo humano, de carne y hueso. Lo hemos escuchado aquí en los evangelios. Pero no mortal, porque hemos escuchado que cuando Jesús se presenta a los apóstoles, no hace la puerta, voy para adentro, aparece. Lo que traspasa las paredes como superhéroe, ¿cómo lo hace? Tengamos en cuenta que no es un cuerpo mortal. Este dato lo observamos en el hecho también común en todos los evangelios, de que nadie puede reconocerlo a primera. Los discípulos de Mahoma en el Evangelio de Lucas, María Magdalena en el Evangelio de Juan, Pedro 12. Porque la resurrección no es una verificación, es decir, no es coger un desfibrilador para darle al Señor Jesús para que vuelva a latir ese corazón y se le aplica 220 voltios. No, eso no es la resurrección. No es una vuelta a latir del corazón que ha muerto. Eso fue lo que le sucedió a Lázaro. Eso sí es una verificación. La resurrección es una nueva forma de vida. Concretamente, la forma plena de vida a la que todos estamos llamados. Nadie de los que está aquí está llamado a otra forma de vida en el futuro. A esta. Y también no pueden reconocerlo de primera porque realmente la resurrección, y como he dicho antes que es un misterio, no es concebible a la razón humana. Ni aún para nosotros mismos, o sea, es algo que rompe cualquier lógica. Nosotros por la razón matemática no podemos llegar a la conclusión de la resurrección. Que aquel, no es lógico tampoco, y lo hemos visto aquí en Viernes Santo, en la Hermandad de Veracruz, que aquel que estuvo en la cruz, visto por miles de personas, sangriento, desfigurado, desnudo, porque Cristo estaba en la cruz desnudo, no tenía el paño de pureza, realmente, y lleno de sangre, muy cruento, ahora se aparece de una forma gloriosa, con las marcas de la pasión, lo hemos escuchado en Tomás, pero es nuevo, no es el mismo. ¿Y si es el mismo? Por mucho que intentemos concebir a Jesús de Nazaret, el Cristo, el Hijo de Dios resucitado, siempre nos vamos a quedar cortos. ¿Pero por qué este cambio de imagen? Porque el Padre, Dios Padre, interviene en el Hijo por medio del Espíritu Santo, liberándolo de la muerte y operando una profunda renovación en Jesús. Y como sello de esta renovación que hace el Padre sobre el Hijo, como firma de autoría, llevada a cabo por el mismo Dios con su vida al mundo, es esta forma gloriosa. Y esta renovación ha alcanzado a todo lo que existe, a los hombres y a la creación entera. Y así, la antigua alianza con el pueblo judío que había quedado obsoleta, que ya no servía porque era incapaz de llegar a la salvación, se hace una nueva alianza y a su vez una nueva creación. Es decir, la resurrección es la manifestación más grande de Dios, donde Él mismo, por puro amor, manda a su Hijo para que nosotros, los hombres, podamos volver a estar en comunicación con Él. O sea, ¿sois conscientes de la locura de que es poder hablar con Dios? Poder hablar con Dios cara a cara, que es lo más grande que existe en el mundo. ¿Sois conscientes de la grandeza de ese hecho? Y a esta comunión, y a estar en comunión con Él, pero con Él de por vida. Y de esta manera, Cristo, que es el Hijo de Dios, estoy hablando todo siempre en términos trinitarios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque son lo mismo al fin y al cabo, Cristo se enfrenta cara a cara con la muerte, con el pecado, para que así ninguno de nosotros sufra el fin de la vida, el punto y final, la oscuridad, el se acabó, no. De forma que, por pura misericordia, el hombre puede volver a ese estado de perfección en el que había sido creado en la vida eterna. De aquí una nueva creación, en el estado en el que Dios
Dios nos pensó en el paraíso, esa Adán y esa Eva, así como lo había pensado. Y así restablecer el estado original de nuestra creación como fuimos pensados en la mente de Dios y que nosotros lo rechazamos por el pecado. Fuimos nosotros los que nos apartamos de Dios, no es otra cosa. El pecado original, fuimos nosotros libremente. Y lo hicimos en el principio de los tiempos. No voy a explicar el tema de Adán y Eva porque si no sería eterno, pero es esto, aquí se basa el pecado, en nuestra libertad de elegir a Dios. Bueno, y ahora ya, desde el punto de vista espiritual, la resurrección ha unido para siempre la dimensión divina y la terrena, el cielo y la tierra, y podemos comunicarnos directamente con Dios. Pero realmente cuando hablamos de este cielo y la tierra, son dos dimensiones reales. Sabemos que el espacio, por las distintas investigaciones físicas, no son dos dimensiones, sino que tiene múltiples dimensiones. No solo por Einstein, sino lo tenemos por muchos más físicos. Entendamos el cielo como algo real, como algo físico, porque sí lo es. Es como si tenemos dos imanes muy potentes, no sé ahora mismo cuál es el imán más potente del mundo, pero el imán más potente del mundo, los unimos, se unen. ¿Cuál era el estado anterior? Pues un imán al que se le ha vuelto la cara, que tenía el mismo signo con el otro, no se podía unir físicamente. Eso es lo que pasaba con la tierra y el cielo. Eso es lo que pasaba antes de la venida de Cristo. Una vez que viene Cristo, es como si este imán voluntariamente se da la vuelta y se une. Pero a decir verdad, aunque lo hubiéramos unido en un bloque, hay todavía una pequeña rajita, un pequeño filito, que no termina de unirse. Pero se va a unir. Porque por eso la resurrección, por eso estamos en el final de los tiempos. Y se va a hacer uno. Y pensemos que estamos viviendo constantemente con el cielo, aquí en la tierra. Un ejemplo de eso lo tenemos en la Eucaristía. Es una comunicación directa entre el cielo y la tierra, lo que vivimos. La consagración es una escalera directa al cielo. Y no lo vemos, no lo sentimos. Pero a veces el cielo se deja sentir por nosotros. Jesús, tras aparecerse durante 40 días, sube a los cielos. ¿Y por qué he dicho que el cielo se deja sentir por nosotros? Porque le sopla. Y les envía el Espíritu Santo. Pero este soplo es el mismo soplo que leemos en el capítulo 1 del Génesis, con el que Dios Padre hace sobre barro y le insufla vida. Por lo tanto, este soplo que hace Jesús a los apóstoles es esa nueva vida a la que estamos llamados. Y es este Espíritu el que nos deja con nosotros. Y por este Espíritu, por el que está presente en nosotros. Cristo ascendió. Y no, porque sigue aquí. Y está ahí. Está aquí. Está aquí todos los días, está aquí a todas horas. Y es su Espíritu el que está en esa especie del pan y del vino, que ya no es pan y vino, sino que es cuerpo realmente. Porque Él nos lo ha dejado. Es el mayor regalo que tenemos. Que podemos palpar a Cristo, a Dios por nuestras manos. Podemos llevarlo a nuestra boca y hacerlo uno en nuestro corazón. Es la mayor herencia que podemos tener como cristianos. Os lo digo de verdad, que se me quebranta algo con esto. Porque es una cosa inmensa. Y a mí se me acaba el calificativo para describir lo que es lo que hay delante del sagrario. Y a veces yo hago mucho como San Manuel García. A veces están los sagrarios solos, hermanos míos. Pero no porque el sagrario no llame la atención o porque no sea falta de fe nuestra. Porque quizás nosotros no tenemos ese tiempo de intimidad. Aquí abro un paréntesis. Necesitamos intimidad con nosotros mismos. Esa intimidad no se consigue ni en el yoga, ni en el reiki. Se consigue con quien te ha creado, con quien te conoce realmente. Y os digo de verdad que 15 minutos en el sagrario te aprovechas para todo el día. Os lo digo de verdad, de corazón, solo 15 minutos. No digo, si queréis más tiempo, pues bendito sea Dios. Y de esta forma,
Son 3 mensajes conclusivos lo que os voy a dejar. Y lo que podemos sacar de este acontecimiento de la resurrección. En primero, y el más importante para mí, es que la resurrección es el inicio del fin. Pero no entendamos el fin como algo malo, como la hecatombe, como si se partiera la tierra en dos y empezaran a salir los volcanes, y terremotos, y diluvios. La resurrección nos recuerda que esta vida que vivimos no es la única. Y nosotros los cristianos hemos perdido esta dimensión escatológica. Que no, hermanos, que no es la única. Seamos conscientes en esto. Y esto no es con miedo, no, esto es con esperanza. Porque existe una vida posterior a esta y que es la definitiva y que va a llegar cuando en su culmen Cristo vuelva por segunda vez, porque lo prometió en Mateo 28, 29, 30, que volverá a venir. Y ahí, lo que os he explicado del imán que queda con filito y que no terminaba de unirse, lo terreno, lo divino, se van a hacer uno para la eternidad. Y es lo que nos dice en el libro del Apocalipsis. Ya no habrá muerte, ni luto, ni llanto, ni dolor. Porque lo primero ha pasado. Y el mal no existe. De modo que os lo pido de corazón que no olvidéis esto. De verdad lo pido. No es que en el futuro vayamos a obtener nosotros ahora por esto una retribución de nuestros actos. Ni yo porque soy muy bueno voy a tener un chalet en el cielo, ni yo porque sea malo me van a pegar con el látigo. No es tan así, no es así. Sino que intentemos vivir lo más cerca de Dios posible, ya que Él no se quiere alejar de nosotros. Él nunca. Y así, si acogemos este dato de la fe, nos va a abrir un nuevo horizonte en la virtud, en la esperanza. Y con la esperanza me refiero concretamente a que no vamos a morir el día que nos entierren. No será un cerrar los ojos y se acabó. Esto no va a ser así. Lo vamos a volver a abrir. Al cerrarlos, me emociono porque a mí esto me llena de verdad. Lo cerraremos un segundo, pero para abrirlo después la vida eterna. Y cuando digo la vida plena y la vida eterna, quiero decir mucho más feliz. Porque en la vida eterna no existen las necesidades. Y de esta forma también nos abre una segunda esperanza a eso. En saber que nuestros familiares, nuestros padres, nuestras madres, nuestros hermanos, nuestros tíos, nuestros sobrinos, nuestros hijos, no han desaparecido. Os lo digo de verdad, no están muertos, no lo están. Y os lo digo de corazón, y esto es una fe nuestra de los cristianos. No están muertos, están vivos. Y por tanto, rezadle, venid al sagrario para calmar esa pena. Porque es aquí donde brota la vida y donde nace la esperanza. Y si necesitamos de amor, solo podemos acudir a aquella fuente que es de donde nace el amor. Y no existe mayor amor que el que Dios nos tiene a nosotros. Una segunda idea. La resurrección es una llamada a la misión. Y es aquí en la misión donde nace la Iglesia. En la misión de anunciar el mensaje más grande que se ha dado en la historia de la humanidad. Ningún mensaje puede utilizar a este, hermano. Y esta es la fuerza que tenemos nosotros los cristianos. En que Jesucristo, el Hijo de Dios, que estaba en el seno del Padre, se encarnó de María la Virgen. Vivió con nosotros y llegada la hora, se ofreció un sacrificio en la cruz de forma voluntaria para pagar nuestra deuda con el pecado que nosotros habíamos adquirido por nuestra falta, y que una vez muerto descendió a los infiernos para el tercer día resucitar de entre los muertos, subir al cielo y dejarnos el Espíritu Santo. O decirlo más sencillo, Cristo está vivo y esta es nuestra bandera, esta es nuestra gana. Esta es la tarea que nos concierne y que yo personalmente, yo me voy a dejar la vida en ella. Cueste lo que cueste, porque merece la pena. Y esta tarea se hace de muchos modos.
Y aquí en Guillena se hace de una forma preciosa, y os lo digo de corazón porque lo he vivido, de una forma muy bella. Porque el encuentro de Niño Jesús perdido con la Virgen de la Candelaria en la plaza, realmente eso es misión, eso es la misión. Y eso lo hacéis vosotros, hermandad. Pero ojo, que si no creemos en esto, y esto es duro, pero de nada sirve que salgamos a la calle, porque entonces que no tendríamos sentido. Pero ojo, hay una cosa que debemos tener siempre presente y que también nos consuela en esta misión, y gracias a Dios. El Espíritu Santo no nos deja solos, hermanos. Siempre nos va a acompañar y siempre nos susurra al oído. Y siempre nos termina acercando al regazo del Padre y nos da esas ideas que a veces nos faltan. Esa idea, ese chasquido, esa bombilla. Eso es el Espíritu Santo que actúa. Y debemos hacerlo. Debemos hacerlo por nosotros. Y no solo también por nosotros, sino por toda la humanidad. Porque todos estamos llamados a salvarnos. Y toda persona tiene derecho a salvarse. Todos tienen que tener este mensaje. Porque esa es la voluntad de Dios. Y por último, la resurrección es alegría. Los cristianos no podemos ser unos tristes. Y eso lo dice mucho el Papa Francisco. No podemos estar todo el día quejándonos. Y yo soy el primero que lo hago, que vivo en un seminario. Que eso es vivir una queja constante. La verdad. Pero miremos a la cruz. ¿Qué podemos quejarnos nosotros delante de la cruz? Dios no quiere que suframos, hermano, nunca. Pero es evidente que el mal existe. No hay que olvidar este dato. Existe el odio, existe el rencor, existe el egoísmo. San Agustín lo dice muy claramente, a mí me consuela mucho. Que este mal no es obra de Dios, sino que es el mal espíritu que existe realmente. Y Dios lo permite. Y yo he sufrido, yo creo que todos hemos sufrido una vez mal espíritu. Yo lo sufrí en mis carnes. ¿Pero por qué lo permite? Y esto segundo también lo he vivido, es más grande todavía. Porque Dios siempre saca un bien de eso. Del escándalo de la cruz surgió la resurrección. Aquello que para los hombres de la época era la peor condena posible, para Dios fue el mayor acto de amor. Fijaos qué contrariedad. Aquello que parecía un mal, aquello que parecía irreparable, aquello que era lo peor que se le podía decir a un hombre. Pues de lo peor, Dios siempre hace lo mejor. Y esto es para llevárnoslo en toda nuestra vida. Y si Dios hace esto por nosotros y está de nuestro lado, ¿a qué tenemos miedo? ¿A qué tenemos que temer? No lo olvidéis nunca. Tenemos que estar alegres y contentos. Porque Cristo apostó por nosotros. Ha apostado por cada uno de vosotros. Y os digo que Cristo ha ganado. Cristo la ha ganado mal. Y yo siempre termino con una frase del Papa San Juan Pablo II. Cristo apostó y Cristo ganó. Porque el amor siempre vence. No lo olvidéis, hermano. Muchas gracias. La hermandad quiere agradecer a Alberto esta magnífica conferencia dentro de los actos del centenario del Niño Jesús perdido, haciendo la entrega del cuadro conmemorativo. Muchas gracias.